Bendiciones. Seguimos en nuestra serie de enseñanzas basadas en el libro de Lamentaciones. Hoy es la número 10 y les invito a buscar en sus Biblias Lamentaciones capítulo 3, versículos 52 al 56. Nuestro tema para hoy es Dios escucha, salva y hace justicia. Dice así la palabra del Señor en versión Reina Valera. Mis enemigos me dieron caza como ave sin saber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste en el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos. Oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse mira. Yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de su corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es perfecta para edificarnos y transformar nuestra vida. Te pido, Señor, que hoy nos ayudes a ver cuál es la esperanza en este texto. ¿Qué nos quiere decir tu evangelio a través de él? En el nombre de Jesús, amén. Amada iglesia, la esperanza en el texto de hoy consiste en que Dios escucha cuando le clamamos y se acerca para salvarnos del enemigo, y también en que Dios aplica su justicia y juzgará a los malos. En Colombia mucho se habla acerca de la justicia, del derecho, de la protección de los vulnerables. Aún se nos habla del cuidado de los demás. Pero en la práctica ningún gobierno ha podido ir más allá de su discurso o de las simples promesas de campaña. Lo mismo sucede con las instituciones, las empresas, los grupos y aún con muchos medios de comunicación que son cómplices de lo torcido. Pero si por allá llueve, en los contextos inmediatos, en las realidades familiares y en la intimidad de lo individual o de lo personal, no escampa. Porque lo injusto no es exclusivo de la clase política, ni de tener o no tener dinero, sino más bien las injusticias vienen de un corazón contaminado, enfermo, pecaminoso y acostumbrado a avalar las microinjusticias, las confrontaciones y el aprovechamiento del otro. Porque sentimos que si algo nos conviene, entonces hay que aprovechar el papayazo. Muchas veces sentimos que esas cosas son legítimas, pues miramos primero la paja del ojo ajeno, pero no la viga en el nuestro. ¿Y quién en Colombia no anhela justicia o tiene sed de ella? Sobre todo cuando sentimos o experimentamos en carne propia o en la de los nuestros que nos han dañado, defraudado, violado los derechos, la integridad del alma o aún el cuerpo. O cuando no nos brindan atención médica por la cual estamos pagando, o nos impiden acceder a instituciones, a recursos, ya sean físicos o financieros, a universidades, o a la libre movilidad por el mundo. Dicho esto, la injusticia engendra víctimas, y las víctimas, por estar heridas, claman por justicia. Y de cierto modo, en algún momento de la vida, o en muchos momentos de ella, nos hemos quejado porque también hemos sido tocados y pedimos que se haga justicia. Y pedimos que nos hagan justicia. De hecho, siendo creyentes, esperamos que el Señor juzgue al malvado, juzgue el mal, y esperamos que un día Dios termine con todo eso. Pero también, como creyentes, deseamos que el Señor juzgue al malvado, a la gente de mal, al ladrón, al violador, al corrupto, al estafador, a los tiranos, al pecador, a los abusadores, a los que roban los recursos para los alimentos de los niños,
de La Guajira, del Chocó, de cualquier parte de Colombia o del mundo, a los que se comen el dinero de los impuestos, a los que tienen nuestras calles destruidas y bueno, la lista no para aquí si yo sigo hablando. El punto es que queremos que Dios juzgue las injusticias del mundo, pero que ignore nuestras injusticias. Criticamos el pecado de otros, pero estamos sedados y acomodados con el nuestro. Deseamos justicia, pero que Dios no nos juzgue. Queremos que los que han cometido alguna falta sean juzgados, pero que Dios se haga la vista gorda con nosotros. Y esa no es la imagen del Dios que aparece en la Biblia. Salmos 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu trono. Y esto es una metáfora poderosa. Está diciendo lo que sostiene el trono de Dios, ese trono eterno, grande, sublime, majestuoso, el verdadero trono, el único trono, son la justicia y el juicio. Es decir, los pilares con los que Él ejerce su soberanía descansan sobre el fundamento de la justicia y el juicio. Una pirada por Proverbios 21:3 nos dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que el sacrificio. Y este texto nos da duro en la hipocresía, pues generalmente preferimos ser religiosos o vivir en el culto en vez de expresar el amor a Dios a través del amor al prójimo. La realidad de todo esto se muestra también en el Nuevo Testamento, donde Jesús en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para Jesús las prioridades son claras. La expresión de una espiritualidad sana no es la vida exclusiva dentro del templo, sino la vida que se hace templo, la vida que se hace su templo, la que acoge, la que viste, la que sana, la que venda, la que libera, la que consuela, refugia, perdona y salva a los esclavos y a las víctimas del pecado. No se trata de repetir de memoria qué es el Evangelio, sino ir más allá, vivirlo, para que lean en nuestra vida al Evangelio. No es llevar la Biblia bajo el brazo, es que seamos los brazos en que los otros brazos puedan apoyarse. No es que te quedes solamente reprendiendo el espíritu de hambre, sino que tengas el espíritu que mitigue el hambre. No se trata de indignarse solamente por las injusticias de los que están en el poder, sino de reconocer que nosotros también cometemos injusticias y necesitamos pedir perdón y reparar. Querida familia en la fe, la esperanza del texto de hoy en Lamentaciones 3, de los versículos 52 al 66, consiste en que Dios escucha cuando le clamamos y se acerca para salvarnos del enemigo. Y también en que Dios aplica su justicia y juzgará a los malos. La esperanza entonces en esta sección de Lamentaciones podemos verla de dos formas. Forma 1, versículos 52 al 57. La esperanza consiste en que Dios nos escucha cuando le clamamos y se acerca para salvarnos del enemigo. La forma 2, versículos 58 al 66. La esperanza consiste en que Dios aplica su justicia y juzgará al enemigo. Vamos con la forma 1, versículos 52 al 57. La esperanza consiste en que Dios nos escucha cuando le clamamos y se acerca para salvarnos del enemigo. Y lo primero que uno se pregunta es: ¿quiénes son los enemigos de Jeremías? ¿Quiénes son los enemigos del profeta, del cantante? Pues estos versículos nos dan una referencia que nos transportan al libro del profeta Jeremías cuando pasó por una situación semejante al ser arrojado vivo a un pozo o a una cisterna y cayó en un cieno, en un lodo que lo cubrió. Y eso está en Jeremías 38, versículos 1 al 13. Ahí vamos a identificar quiénes son los enemigos, quiénes fueron los que se pusieron en contra cuando él empezó a propagar, a predicar, a proclamar el mensaje del Señor. Y dice así ese texto: oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Semaías, y Pasur, hijo de Malquías, la palabra que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, el que quedare en esta ciudad morirá espada, o de hambre, o de pestilencia. Mas el que se pasase a los babilonios o caldeos,
vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y le dijeron los príncipes al rey: muere este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándole tales palabras, porque éste no busca la paz del pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en cisterna de Malquías, hijo de Amelec, es decir, en un pozo, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. En la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey en la puerta de Benjamín, Ebed-melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces el rey mandó al mismo etíope Ebed-melech diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-melech en su poder a los hombres, y entró a casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-melech a Jeremías: pon ahora esos harapos viejos y ropas caídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas. Y así lo hizo Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Querida iglesia, Jeremías estaba en Jerusalén, en la ciudad santa, antes que fuese invadida y destruida. Y él había profetizado y les había dicho que tenían que irse con los babilonios, debían ir al cautiverio. Pero los falsos profetas decían que no. Y la gente se molestaba y decía: este lo que hace es perturbar la paz y quitarle el ánimo a los soldados y a los guerreros. Por eso, porque no les gustaba el mensaje que él daba de parte de Dios, simplemente decidieron callarlo, silenciarlo, echarlo en un pozo para que se hundiera. Entonces los enemigos aquí eran esas personas, los principales del ejército, los principales de los sacerdotes, de hecho su familia y mucha parte del pueblo. En resumen, los enemigos del profeta no eran los de Babilonia, eran su propio pueblo. El autor de Lamentaciones lo querían matar por hablar la palabra de Dios. El pueblo de Dios quería matar al profeta de Dios. El pueblo del Señor quería matar al profeta que el Señor había enviado por dar el mensaje, porque simplemente no les gustaba el contenido de las palabras que decía Jeremías. Ellos solo deseaban escuchar a los falsos profetas porque les prometía que todo iba a estar bien y en paz. El versículo 52 nos dice cómo empieza la oración de Jeremías, este canto. Constantemente me han dado caza como un ave mis enemigos, sin haber causa. Es decir, sin causa, simplemente lo estaban atacando. Pero la causa era porque él estaba hablando de parte del Señor y estaba dando un mensaje que a la gente no le gustaba. Por eso Jeremías se sentía acorralado, en peligro de morir. Literalmente, dar el mensaje del Señor le estaba significando poner en riesgo su vida, exponerse al peligro. Y así están en muchos lugares del mundo misioneros en el día de hoy. Por llevar la palabra del Señor se encuentran en riesgo. Tal vez tú y yo no tenemos el mismo riesgo, no tenemos el riesgo de que nos quiten la vida, pero tal vez sí, a veces el riesgo reputacional. ¿Qué dirán porque uno predica la palabra del Señor y habla en contra del pecado? No queremos que las personas se pierdan, por eso hablamos el mensaje del Señor. Jeremías estuvo en peligro de morir por la palabra del Señor. Y yo te pregunto, ¿soportarías tú estos peligros por causa del mensaje del Señor? El versículo 53 nos dice que a él lo silenciaron al arrojarlo a un pozo, a una fosa, a una cisterna, y pusieron una piedra para que él estuviera tapado y nadie más lo escuchara. Entonces el pueblo de Dios eran quienes querían silenciar al profeta que el Señor había enviado.
Querían que se callara porque su mensaje era incómodo, no era el que ellos querían oír. ¿Saben? Muchas veces nuestro mensaje incomoda aún a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que están alrededor. Pero te invito a que no te calles, a que sigas hablando del mensaje del Señor. Amada Iglesia, Árbol de Vida para las Naciones, hablar el mensaje del Señor implica tomar riesgos. Otras veces tales riesgos se van a materializar y pasaremos por sufrimientos. Predicar a Jesús muchas veces nos lleva al fondo del pozo, al fondo del abismo. Y lo único que nos provoca decir es lo que dice el versículo 54. Cubrieron las aguas mi cabeza, dije, estoy muerto, estoy perdido. Porque efectivamente esa es la sensación que muchas veces nos produce estar en medio de estas crisis. Estar en el pozo de la desesperación nos produce decir, estoy muerto, ya no tengo más nada que hacer. Son de esas cosas que uno dice, ¿por qué el Dios al que sirvo tiene que permitir que sufra de esta manera, que sufra las injusticias y las violencias de otro? Entonces predicar el mensaje del Evangelio que salva de la condenación eterna no solo provoca salvación en los que creen, sino también provoca violencia por parte de los que no creen. Hace que se levanten como enemigos. Y nadie intentará cazarte a ti como un ave si tú te quedas callado y no das el mensaje del Señor. Ninguno se va a levantar contra ti si tú te quedas calladito y no denuncias el pecado. Nadie te va a reprochar lo que digas si tú no hablas de acuerdo al Evangelio. Pero vive a Cristo y se levantarán detractores. Habla del mensaje del Señor y aparecerán adversarios. Comunica el Evangelio y dejarás de tener una vida tranquila. Si te quedas callado y no predicas lo que Dios te ha dicho que digas, entonces llevarás una vida cristiana relajada. Pero si tú hablas el mensaje del Señor, de seguro verás cómo los falsos profetas les da rabia y se levantan como enemigos. El versículo 55 sigue profundizando y diciendo, invoqué tu nombre, oh Señor, desde la fosa más profunda. Y es que en medio de las circunstancias adversas y aún desde el abismo más profundo, podemos confiar y tener esperanza en que Dios escucha y se acerca para salvar, en que vale la pena orar, vale la pena interceder, vale la pena rogar a Dios. Hermanos, yo creo que este texto nos llama la atención a que como miembros de ABN, como miembros de la Iglesia de Cristo, necesitamos orar, necesitamos clamar a Dios, y no solo en los momentos de crisis, sino en todo momento. Vale la pena orar, vale la pena clamar, pedirle a Dios que oiga e invocar su nombre. Vale la pena que nuestros gritos de auxilio vayan directamente a Él. Así que este texto también es una exhortación a la oración, a saber que en medio desde las profundidades de nuestras crisis podemos orar al Señor con confianza de que Él nos oirá, con esperanza de que Él inclinará su oído. El versículo 56 nos va a mostrar que efectivamente Dios oye, pero que la esperanza del profeta es que Dios no esconda más su oído, sino que atienda su clamor. Dice así, tú oíste mi voz, no escondas tu oído a mi clamor, a mi grito de auxilio. Jeremías estaba segurísimo que Dios lo escuchaba, pero sabía que por el pecado del pueblo tal vez Dios no estaba dispuesto a atender, que tal vez estaba cerrando el cielo. Lo bueno es que Jeremías aún así sigue orando, sigue insistiendo, sigue clamando. Y yo te invito a clamar, en medio de las dificultades, a clamar. Aún vale la pena seguir orando. Aún es tiempo de seguir persistiendo en la oración. Es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy, aquí me presento, aquí está mi vida. Y reconozco que necesito orar. Y esa es una de las características que encuentro en los evangelios. A Jesús orando, a Jesús teniendo comunión con el Padre. La oración es importante, no solo porque nos comunica con Dios, sino porque podemos experimentar el corazón de Dios, podemos experimentar la presencia de Dios, podemos experimentar a Dios, conectarnos con Él, hablar con Él y saber qué quiere. Podemos hallar descanso. En la oración podemos ser revivificados. Yo te invito a que recuperes la vida orando. Jeremías estaba segurísimo que Dios lo escuchaba. Jeremías estaba pendiente. Así que te invito a que como Jeremías ores. Y si sientes que Dios no está escuchando, le digas, Señor, atiende mi oración.
atiende mi clamor. El versículo 57, para cerrar esta primera sección, nos dice: te acercaste el día en que te invoqué, dijiste no temas. Y esta es la esperanza de este texto, que Dios se incline, escuche y que salve. Este verso es pura esperanza para nosotros hoy, porque Dios oye el clamor de sus hijos. Dios escucha las oraciones de quienes claman. Dios oye a sus profetas. El Señor está atento a los que sufren las consecuencias del pecado de otros o las injusticias. Dios no se ha cerrado a oír el clamor de los suyos. Dios dice: no temas, no tengas miedo. Hermanos, en medio del pozo más profundo, en medio de los problemas más abismales, Dios oye, Dios escucha, Dios responde: no temas, no tengas miedo, no te asustes porque estoy contigo. Y esas mismas palabras hacen eco en el Nuevo Testamento, cuando en Hechos 18:9 Pablo estaba en Corinto dedicado a la predicación del Evangelio. Y de repente se levantan en su contra los de la sinagoga. Y el versículo 18:9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Y esa palabra está vigente para nosotros hoy, para que cuando proclamemos el mensaje del Señor, llevemos su palabra, para que cuando vivamos de acuerdo al Evangelio, no tengamos miedo de los que se levanten contra nosotros. Pero aún abarca otras áreas. Y yo no sé por lo que estás pasando, pero no temas. Dios entiende tu preocupación y te dice: no temas. Dios sabe si estás pasando por enfermedad, si es terminal, si es algo leve, pero te dice: no temas. Él sabe si necesitas recursos económicos para pagar el arriendo, la universidad o cualquier cosa. Y Él te dice: no temas. Dios sabe si tu salud te está preocupando ya de una manera más fuerte, si es por algo crónico, y Él te dice: no temas. Así sea un familiar, no temas. Dios sabe si te están maltratando por vivir el Evangelio en tu casa, por ser el único que lo conoce, y te dice: no temas. Dios sabe que si en tu casa eres el único creyente y la situación se ha vuelto difícil, Dios te dice: no temas. Dios conoce si tienes temor a perder tu familia o tu matrimonio y te dice: no temas. Dios sabe que si no te han dado dinero porque eres cristiana o porque eres creyente y te dice: no temas. Hermanos, Dios sabe que por hacer las cosas legales tal vez han demorado tu ascenso o simplemente no te tienen en cuenta para las cosas, pero Dios te dice: no temas, porque tu vida está en su mano. No temas, que la esperanza consiste en que Dios nos escucha cuando le clamamos y se acerca para salvarnos del enemigo. Vamos a la segunda forma en que vemos la esperanza en nuestro texto de hoy. Versículos 58 al 66. La esperanza consiste en que Dios aplica su justicia y juzgará al enemigo. El versículo 58 dice, como continuación del anterior: tú has defendido, oh Señor, la causa de mi alma. Y como decía, va encadenado a lo anterior. Y como consecuencia de que Dios ha escuchado y le ha salvado del enemigo, Jeremías puede decir: solo el Señor me ha librado, solo el Señor me ha defendido y me ha redimido. Recordemos que en Jeremías 38 hay un eunuco, alguien de otro país que no era el pueblo de Dios, y es quien lo ayuda, es quien intercede ante el rey. Amados, sí que esta es una preciosa manera en la que Dios muestra su respaldo a los suyos, que aún con las personas que menos esperamos, aún los que no son pueblo de Dios, nos tienden la mano, nos tienden la ayuda. Versículo 58 es esa fuerte afirmación, esa poderosa afirmación de que la obra del Señor no se detiene y que Dios utiliza a quien quiere. Versículo 59 nos dice: tú has visto, oh Señor, mi opresión, juzga mi causa. Ahora hay un cambio. Él trata de cambiar el rumbo. Si la esperanza en la primera parte tiene que ver con que Dios escuche, se incline, ayude y salve, aquí ahora es: Señor, mi esperanza es que tú juzgues
a los malos, juzgues a mis enemigos. La esperanza cambia de rumbo, pues como ya Dios le ha ayudado con sus enemigos al librarle, ahora pide justicia, pide que Dios le vengue. Y leer este versículo es problemático, pues la esperanza de Jeremías pasa de que Dios tome el derecho a la venganza en vez de él vengarse. Y es sí que a nosotros nos gusta tomar justicia por nuestra cuenta. Sí que si aparece un ladrón en el barrio, le aplican lo que le llaman la paloterapia. Y este texto no nos está llamando a aplicar esas terapias psicológicas que afectan el cuerpo. No, Señor. Aquí nos está diciendo esperar en la justicia, sobre todo en la esperanza de la justicia de que Dios obrará. Los versículos 60 al 61 nos dicen: has visto toda su venganza, todas sus tramas contra mí. Has oído sus oprobios, oh Señor, todas sus trampas contra mí. Y repite esa palabra trampas, diciendo: Señor, mira cómo ellos se han vengado de mí, cómo han hecho mal porque yo he hablado tu palabra, y como ellos han quedado mal, como que no es la palabra de Dios, entonces me tienden trampa, me tienden toda clase de situaciones para que yo caiga. Entonces el plan del enemigo era un plan sistemático, fuerte, y que quería acabar con él. Si el domingo pasado la metáfora fue el ojo que llora, aquí se le suma lo del oído. Señor, oye, Señor, escucha, oh Señor, inclina, oye. Tanto en la parte anterior como esta, Él quiere que el Señor oiga y salve, pero que el Señor oiga y vengue, que haga justicia. Entonces la palabra de Dios en boca del profeta no era tenida en cuenta, no les gustaba. Como no les gustaba el juicio que traía su mensaje, entonces lo despreciaban. Y tenemos que saber que muchas veces van a rechazar el mensaje que traemos porque simplemente no quieren escuchar la verdad, no quieren escuchar lo que Dios tiene que decir. Los versículos 62 al 63 nos dicen: los labios de mis agresores y sus murmuraciones están contra mí todo el día. Se sienten o se levanten, míralos, porque soy objeto de su copla o de su trova. Entonces había un chisme, había un run run y era fuerte. Pero el colmo era como que hacían canciones, coplas o trovas por la desgracia que estaba viviendo Jeremías. Se burlaban a través de la música, de las canciones. Jeremías ha compuesto un lamento y es Lamentaciones, pero parece que él las compone, pero a él le habían compuesto otras lamentaciones, pero de él. Entonces él vivía en medio de conspiraciones. Todos trataban de tenderle trampa y estaban convencidos de que la profecía de Jeremías era porque él solo quería meter terror y hacerlos meter en susto. Entonces ellos usaron trovas y cantos para poder tratar de arrinconarlo y hacerlo sentir desesperado. Recordemos que ellos estaban acostumbrados a sentirse el pueblo de Dios, cuidados por el Señor, pero esta vez por los anuncios de Jeremías iban a ser corregidos y ellos se sentían indignados por escuchar una palabra que no iba acorde a lo que ellos deseaban. Como Jeremías, alguna vez hemos pasado por esos momentos en que nos han vituperado por llevar el mensaje del Señor, pero también tal vez hemos estado en ese otro lado, en ese lado de que usamos nuestros labios para hablar contra el Señor, contra su palabra, contra sus siervos. Tal vez nos hemos burlado de personas que han llevado el mensaje del Señor, ya sea en una buceta, ya sea en un lugar, en X o Y situación, aún en el púlpito. De todas maneras, creo que es tiempo de reconocer que muchas veces nos hemos burlado del mensaje del Señor en labios de personas que pensamos que están locas o que simplemente son fanáticos o que están desconectados de este mundo. Y no nos damos cuenta que el Señor utiliza aún a esas personas para llevar su mensaje. Como creyentes, no cerremos nuestros oídos a la voz de Dios, a sus mandamientos y a su corrección. Por eso, en estos tiempos se ha levantado una liviandad espiritual, donde preferimos la comodidad a negarnos a nosotros mismos y a tomar la cruz de Cristo cada día. Muchos prefieren un evangelio donde se les sirva como si fueran un club social. Prefieren una iglesia que sea, una especie de club donde todos estén desestresados, relajados y donde se asiste los fines de semana para cambiar la rutina de lunes a sábado por un domingo diferente.
Y saben, esto no es un club, se trata de todos los días de la vida, a toda hora, vivir en el Evangelio. Y muchas veces queremos un Evangelio que no implique entrega total y que su fundamento no sea la relación con Dios, sino la diversión. Y el Evangelio es entrega total, es entender que es relación con Dios y es reflejar a ese Dios. Por estos tiempos, en vez de orar, mucha gente lo que prefiere es enseñanzas y quedarse dormido y no tener intimidad, pensando que escuchar una enseñanza simplemente es intimidad. No, se trata de que tú experimentes a Dios en todo momento de tu vida. Así que nos estamos autoengañando y olvidamos que Jesús dependió de la comunión del Padre al siempre estar en oración, al siempre buscarlo. Versículos 64 al 66, para ir terminando. Tú le darás pago, oh Señor, conforme a la obra de sus manos. Les darás dureza de corazón. Tu maldición será sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Esta última parte es muy fuerte. Está pidiendo a Dios directamente venganza, que haga justicia y les pague conforme a lo que merecen. Y sobre todo dice, conforme a la obra de sus manos. Pero aún me recuerda como cuando al faraón se le endurece el corazón, a otros personajes que en la Biblia aparecen de malvados y Dios le endurece el corazón para que no crean, para que no liberen al pueblo y reciban un castigo mayor. Así le está deseando que Dios le cierre el corazón y la maldición caiga sobre ellos. Literalmente esto es muy fuerte, porque manda a que sean perseguidos y que el mismo Dios los quebrante y los destruya. Saben, estos textos son como esos salmos de lamentación y esos salmos que desean la destrucción del enemigo, porque quieren venganza, que Dios les dé su merecido conforme a la manera en que han actuado. Lleva al colmo de pedir maldición para sus enemigos y creo que nosotros no estamos llamados a eso. Jesús nos enseña que no estamos llamados a eso. Y saben, muchas veces como estamos heridos del alma, sí queremos que una persona sea maldita, sí queremos desearle mal a alguien cuando estamos mal, cuando nos sentimos oprimidos, deseamos la destrucción del otro. Eso suele pasar a veces. La esperanza en el Nuevo Testamento es más elevada que aquí en Lamentaciones. No se trata de que Dios solamente haga justicia y que juzgue a los malvados, pero porque quiero venganza y ya no, sino que Dios lo va a hacer porque simplemente Él es justo y Él quiere hacerlo, no porque nosotros tengamos ganas de destruir a otro. En el Nuevo Testamento se nos enseña que no vamos a pagar maldición con maldición, ni palabra mala con palabra mala, ni destrucción con destrucción. No, se nos invita a perdonar, a poner la otra mejilla, a orar por ellos, a predicarles para que se salven y esperar que Dios sea quien haga justicia y no nosotros los que la tomamos por nuestra propia cuenta. De hecho, 1 Tesalonicenses 3 al 10 nos dice, hermanos míos, en todo momento tenemos que dar gracias a Dios por ustedes. Y así debe ser, pues ustedes confían cada vez más en Dios y se aman más y más los unos a los otros. Por eso nos sentimos orgullosos, dice Pablo, cuando hablamos de ustedes a las otras iglesias de Dios, porque aunque ustedes tienen dificultades y problemas, se mantienen firmes y siguen confiando en Dios. Esto demuestra que en verdad Dios es justo y que los están haciendo merecedores de su reino por el que ahora sufren. Dios es justo y castigará a quienes los hacen sufrir. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes, como lo ha hecho con nosotros. Castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo, y los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y lo admire. Y ustedes son parte de su pueblo, pues han creído en el mensaje que les dimos. Literalmente aquí Pablo resume todo esto que hemos estado mirando en esta sección. Y es que nosotros debemos predicar del Evangelio y debemos entender que sí, un día Dios juzgará. Pero es necesario que los que entramos en esta esperanza de saber que Dios nos ha salvado, busquemos la salvación de otros. Y que esperemos en que Dios haga justicia y no en que sea nuestra propia justicia. Y esta es una descripción muy fuerte, la que hace Pablo, porque por un lado es alentadora y hermosa,
porque nos invita a esperar la vindicación del Señor con esperanza, a saber que un día cesará todo mal y viviremos en el consuelo del Señor. Pero por otro lado es una descripción aterradora y espantosa, porque habrá un día en que llegará la justicia de Dios y tendrán que pagar los malos por el mal que han hecho y estarán separados totalmente del Señor. Literalmente esa condenación eterna es el infierno, porque no gozarán de un ápice de la presencia del Señor y no estarán con Él donde Él esté. ¿Y cómo perderse eternamente? Pues rechazando, según este texto, el mensaje del Señor, tal y como lo hizo parte del pueblo de Dios en la época de Jeremías, pues se burlaron del mensaje del Señor y vituperaron al mensajero y a su mensaje. Es tiempo, iglesia, de predicar. Es tiempo de hablar el mensaje del Señor. Pues cómo se salvarán eternamente por la predicación del Evangelio. Y si no predicamos, no tendrán la oportunidad de oír, tal como dice Romanos 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y aquí vienen las preguntas de Pablo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces el juicio y la salvación están a las puertas, pero no nos toca a nosotros la venganza. A nosotros nos toca esperar en el Señor y esperar que el Señor juzgue, porque un día sí habrá esa vindicación y Dios juzgará a los malos. De hecho, Apocalipsis lo muestra. La esperanza consiste en que Dios aplica su justicia. Solo Él aplica su justicia y Él juzgará al enemigo. Amada iglesia, la esperanza en el texto de Lamentaciones 3, del 52 al 66, consiste en que Dios escucha cuando le clamamos y se acerca para salvarnos del enemigo, y también en que Dios aplica su justicia y juzgará a los malos. Quiero concluir recordándoles que hay dos exhortaciones en medio de Lamentaciones. La primera, la esperanza consiste en que Dios nos escucha cuando le clamamos y se acerca para salvarnos del enemigo. Vale la pena orar, vale la pena decirle al Señor cómo nos sentimos. Vale la pena decirle, Señor, así estoy, sálvanos. Y la segunda exhortación, la esperanza consiste en que Dios aplica su justicia y juzgará al enemigo. Aquí vale la pena entender que Dios sí va a juzgar el mal. Dios ha hecho justicia para todos y para nosotros en Jesucristo. Y solo en Jesucristo podemos ser salvos, porque Él es justicia de Dios. Hay una canción de Tercer Cielo que describe nuestro pasaje de hoy. Y algunos me han preguntado, pastor, ¿por qué en esta serie de enseñanzas siempre coloco una canción al final de cada enseñanza? Y mi respuesta es que Lamentaciones es un canto. Y qué mejor oportunidad de conectarnos con la intención del autor que usar canciones que resuman su mensaje y así poder imaginar lo que cantamos. Demente es la canción. Y Demente tiene una letra bastante fuerte que dice, demente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, porque escucho del cielo una voz. Literal como le pasaba a Jeremías, por vivir en contracorriente tuvo que sufrir, por hacer las cosas distintas, por decir que él escuchaba al Señor. Y habían otros que decían que lo escuchaban, pero eran profetas falsos. Sigue diciendo, demente por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en ti. Y sí que el Señor hoy sigue haciendo milagros y sigue obrando en medio de nuestras vidas. Y el coro me gusta porque habla de cómo batallar y cómo pelear en medio de nuestras crisis y en medio de nuestras dificultades. El coro dice, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, es decir, orando, porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, porque he decidido poner mi confianza, la esperanza, en alguien que no puedes ver,
y dice, júzgame tú, sí, juzga cómo estoy actuando. Entonces miren la concordancia, parece que se hubiesen basado en Lamentaciones, pero sigue diciendo, demente por creer en el perdón a toda cuesta, aun cuando la herida fue violenta, y dejar que Dios sea el que deba pagar, es decir, no tomar la justicia por la propia mano. Demente por mostrar amor a aquel que me rechaza y creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día su vida cambiará. Y el coro que viene ahora es más fuerte. De hecho, hay partes de esta canción que son difíciles de cantar porque tal vez nos pueden formar un nudo en la garganta, porque escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. El hombre podría matar mi cuerpo, mas nunca el alma, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú. Y saben, es difícil decir esto, porque a veces, a lo largo de la vida, hay momentos que estamos seguros, sí, doy todo por Jesús, pero en otros momentos ya lo pensamos con más calma. Y a medida que pasen los años, y de ser un muchacho, y a medida que seas un adulto y vayas creciendo, te darás cuenta lo que significa decir estas cosas. Negar la fe, no, es imposible. Prefiere otras cosas, se prefiere aún, como dicen ellos, muerte violenta, a cambio de negar la fe. No es posible negar la fe, no es posible dejar al que un día nos salvó, dejar al que es capaz de decidir el futuro nuestro. El hombre puede tocar nuestro cuerpo, pero nunca el alma ni disponer lo que pase con ella. Y la canción termina repitiendo otra vez ese estribillo que nos invita a orar. Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación. Te invito a orar, te invito a poner tu confianza en el Señor, a saber que Dios salva, que Dios escucha, que Dios hace justicia, que Dios se inclina, que Dios juzgará el mal, que Dios está en control y Él es el único en el cual podemos tener una esperanza verdadera.